Lo que se hace es soportar la estructura primero con gatos hidráulicos para replicar la carga que teóricamente baja por esa columna. En esas condiciones se procede al corte de la estructura, de la columna en particular. Primero se corta la parte inferior, se colocan luego unas cuñas y luego se corta la parte superior. Las cuñas se ponen a los efectos de que el bloque no caiga o de que el bloque no sea arrastrado por el equipo de corte. El equipo de corte es una rueda movilizada por un motor que arrastra un cordón de goma, nosotros lo llamamos hilo, pero es un cordón de goma, que tiene protuberancias que son diamantes sinterizados. Ese diamante sinterizado es el que efectivamente corta y el corte se produce porque el disco de arrastre tira hacia arriba. Entonces comienza a arrastrar el hilo hacia el equipo y va produciendo el corte en la columna. Una vez que la columna quedó cortada, se bajan los gatos muy lentamente y una vez que los gatos están descargados, se mantiene en esa posición durante 15 minutos. Observadores que están en el edificio reportan si hay algún tipo de fisuración o no, que eso es muy importante que no se produzca. Pasados los 15 minutos sin que se produzca ningún tipo de fisuración, se retiran los gatos y ahí ya podemos comenzar a trabajar en la instalación del dispositivo. Lo primero que se hace es sacar el bloque de hormigón que se ha cortado, que es una columna que tiene armaduras adentro. El edificio, la estructura queda apoyada sobre los dos muros que están contiguos al sector en donde se ha cortado la columna. Una vez que se ha cortado la columna, como decimos, se retira el bloque, se limpia la superficie, que eso lo hace un equipo de gente que está preparado exclusivamente para hacer el corte, otro que está preparado exclusivamente para hacer el retiro y la limpieza del sector, y luego viene el grupo que va a hacer la instalación del dispositivo. Se repasan los insertos, las roscas de los insertos que se han dejado tanto en el pedestal, que es la parte inferior, como en el capitel, que es la parte superior, donde va a instalarse el dispositivo, de manera tal que después los elementos de vinculación que se pongan corran fácilmente y no dificulten la maniobra. No es posible fabricar un cabezal para cada columna que íbamos a encontrar, ¿no? Entonces directamente se utilizó una placa intermedia que se coloca en la parte inferior, se ven los 4 agujeros donde va a tomar el cabezal inferior y los otros agujeros que son a los que se va a vincular al pedestal. Esa placa es una placa de 30 milímetros de espesor porque hay una fuerza horizontal que va a trabajar sobre esa placa, entonces la placa necesita ser muy resistente. Esa placa se coloca en la parte inferior y se levanta colocando hilos con una media tuerca en la parte inferior de la placa, de manera tal de poder levantar la placa y nivelarla a placer. Se termina de limpiar la superficie de hormigón, se colocan los hilos que nos van a permitir nivelar la placa inferior, porque ahí hay una media tuerca que está junto con la tuerca. Aquí el operador saca el hilo y pone la media tuerca abajo y vuelve a insertar el hilo de tal manera de tener un elemento de nivelación de la placa inferior. Después la sujetan transitoriamente como para tenerla afirmada, en espera de hacer la colocación de la placa superior, que es la placa de deslizamiento del dispositivo de aislamiento sísmico. Puesta la placa en su lugar, entonces se va a traer, se la baja al límite inferior que se puede,
para permitir toda la maniobra de colocación de la parte superior del dispositivo. Es una placa de acero que tiene una superficie esférica impresa que tiene un radio de 2,50 metros, a la cual luego se le coloca una placa de 4 milímetros de acero inoxidable que ha sido conformada con la superficie esférica y adherida a la placa de acero. Esa se traslada en un carrito que se fabricó exclusivamente para esta operación y se la coloca debajo de un cabrestante, como viene vertical la pieza para poder circular. Los espacios son muy reducidos dentro de la legislatura para hacer esta operación. Entonces en ese cabrestante lo que se hace es levantarla y bajarla en forma horizontal, de tal modo que quede en forma horizontal. Hecho eso, ahora se la levanta horizontalmente y se la coloca sobre el mismo carro que se trajo, al cual se le adiciona un dispositivo de tal manera que permita sujetarlo por las alas, por las orillas de la placa superior, sobre una corredera que está hecha con rulemanes. Mediante un gato hidráulico se la levanta hasta la posición en la que va a entrar, digamos, en el pequeño espacio que tenemos para colocar el dispositivo. Del otro lado se coloca un carro que es como una U, que se va a empalmar con la corredera esta, de tal manera de que corra dentro del emplazamiento. Ahí está colocada ya el otro dispositivo que apoya sobre la placa inferior y ya pueden correrlo al dispositivo hacia adentro con muy poco esfuerzo. Una vez que está en posición, se termina de levantar y se sujeta con los tornillos que van a ser definitivos ya. Esos tienen una posición, o sea, tienen un largo el tornillo y el inserto que está colocado en la viga de hormigón superior, en el capitel, tiene un recorrido de tal manera de que ajustado queda un espacio que luego va a ser rellenado con grouting. Una vez que está colocada la placa superior, se coloca el deslizador inferior. Como hay espacio debido a la posibilidad de ajuste que le dimos a la placa inferior, se puede colocar la rótula central y el soporte de la rótula central, que tiene un movimiento basculante que permite que siempre la rótula mantenga al dispositivo horizontal, que es lo que va a ocurrir, o sea, se tiene que acomodar para que haya contacto siempre. Y esa se vincula y se aprieta a la placa inferior. Una vez que está todo eso instalado, se groutea la parte superior, se groutea la parte inferior y el dispositivo ya quedó colocado. La placa inferior, como tiene estas medias tuercas de nivelación, se ajustan de tal manera que el deslizador tome contacto con la superficie de acero inoxidable y se lo aprieta para que tenga contacto pleno. Una vez que tiene contacto pleno, es ahí donde se procede al proceso de grauteado. Y se los protege con un film de plástico, porque después va a venir el proceso de corte que tira agua, tira piedritas, tira un montón de cosas, que es lo que hay que proteger al dispositivo de eso.